Estamos estudiando los gases y bueno, habíamos terminado las tres leyes para poder yo estudiar a los gases, que era la ley de Boyle, ley de Charles y ley de Gay-Lussac. Este es un nuevo subtítulo que es llamada ley combinada. Ahí está, ley combinada de los gases, también llamada ley general, pero en la mayoría de los libros o en la mayoría de los lugares la conocen como la ley combinada de los gases. Sí, también la llaman ley general, pero muy pocas veces. Ya entonces tenemos la ley combinada. Estudia el comportamiento de una determinada masa de gas ideal en que los volúmenes o el volumen, la presión y la temperatura no son constantes. ¿Qué mencionábamos en las otras leyes que veíamos pasadas clases? Mencionábamos mucho la palabra constante, qué sé yo, el volumen constante, la presión constante, la temperatura constante, dependiendo a qué ley pertenecía. En la ley combinada trata de que el volumen, la presión y la temperatura no van a ser constantes. Y nuevamente les reitero, es para los gases, netamente para los gases. Esta ley se llama así porque combina todas las leyes. ¿A qué se refiere? A ver, algo rapidito. Si no se escucha o no se logra entender, me interrumpen, ¿ya? A ver, ¿qué me decía? Habíamos estudiado la ley de Boyle. Acá me dice, se llama ley combinada porque combina todas las leyes hasta el momento vistas. La ley de Boyle, recuerdan, esta era la fórmula, ¿verdad? Presión 1 por volumen 1 iba a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. Teníamos la ley de Charles, de la misma manera teníamos su ecuación. Y la última ley de la pasada clase, que era la ley de Gay-Lussac, que teníamos esta ecuación. Tal vez para su examen, si es que no me han escuchado ya las pasadas clases, ¿cómo yo me doy cuenta quién es constante en cada ley? Por ejemplo, de la ley de Boyle, la primera ley que hemos visto y tal vez no nos acordamos antes de las vacaciones. Acá tiene una ecuación, ¿verdad? ¿Qué es constante? La temperatura, pero digamos que no me acuerdo, entonces simplemente acá le hago una flechita a su frente. Quiere decir temperatura constante. A ver, vamos por la ley de Gay-Lussac o la ley de Charles en orden. Hemos visto la ley de Charles, esta es su ecuación y nos mencionaba, les pregunto, ¿quién es constante? La presión, pero digamos que no nos acordamos y vamos a su frente. La presión es constante. Lo mismo para Gay-Lussac. Tenemos la ecuación y de la misma manera, ¿quién es constante? El volumen. O si bien, o tal vez más práctico, sabemos que siempre en un gas participa la presión, la temperatura y el volumen. En el boiler, ¿quién no está? La temperatura, ¿verdad? Entonces es constante. En Charles, ¿quién no está? La presión. Entonces ese es constante. Acá, ¿quién no está? El volumen. Entonces ese permanecería constante. ¿Qué nos dice la ley combinada? Va a combinar estas tres leyes para formar una nueva ecuación, que es la siguiente. A ver, permítanme. Va a ser la siguiente. Vamos a manejar ecuaciones. Les reitero, siempre vamos a dibujar a nuestros gases, ¿verdad? Ahí está, en un recipiente, siempre en un recipiente, porque el gas se puede escapar. Es decir, nosotros, reitero, estamos en la Tierra vendría a ser el recipiente y el gas que está dentro de la Tierra es el aire. Entonces, siempre en un recipiente. Dibujábamos dos situaciones. Vamos a seguir manteniendo un estado inicial y un estado final. ¿Qué nos dice en la ley combinada? Vamos a tener una presión, un volumen y una temperatura. Bueno, esos son para estudiar a los gases, siempre. Presión, volumen, temperatura, para estudiar a los gases. Inicial, le llamábamos 1, ¿verdad? Entonces a todito, presión 1, volumen 1, temperatura 1. ¿Qué nos decía? Digamos que en la mañana tenía el gas, qué sé yo, a una presión, a un volumen y a una temperatura. En la tarde, el final, voy a tener otra presión, perdón acá,
otra presión, otro volumen y otra temperatura. Pero le hemos llamado presión 2 por ser final, volumen 2, temperatura 2 por ser final. Diferentes situaciones, en la tarde y en la mañana. Ojo, es el mismo gas, el mismo, en la mañana, en la tarde, o qué sé yo, en este momento después de 2 horas. Pero es el mismo gas. Siempre vamos a tomar un estado inicial y un estado final. Les reitero, en gases vamos a ver muchas fórmulas, hemos visto 3 y ahora se suma la siguiente fórmula que va a unir a estas 3. Qué sé yo, les reitero, cuando dibujábamos, ¿verdad? Acá siempre esas 2 variables o 3 que nos presentaban las plasmábamos en ecuaciones. Lo mismo, vamos a hacer acá lo mismo. La fórmula de la ley combinada es la siguiente. Presión 1 por volumen 1 sobre, permítame, temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. Esto lo arreglaremos. Sobre la temperatura 2. Solo es esta fórmula, en donde vamos a manejar las situaciones inicial, como siempre, y final. Esa vendría a ser la ecuación de la ley combinada. Lo vamos a encerrar. Y esta vez no vamos a graficar directamente. La ecuación de la ley combinada es presión por volumen 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2, inicial, final. Por eso tenemos los subíndices 1 y 2. Ahora sí, vamos a ir ya directamente a los ejercicios. A ver, acá. Ojo, acá para ir practicando para lo que se viene más adelante, que se va a poner un poquito más, no difícil, sino vamos a manejar más fórmulas. Vamos a incluir algunas, recordando lo que han llevado la pasada o el pasado año, que es densidades. Ya vamos a unir, porque las densidades se pueden medir para un líquido, para un gas, ya, y un sólido a veces. Tenemos las densidades, entonces vamos a fusionar esa teoría de densidades en un inciso de la pregunta. Ejercicios. Estamos en la ley combinada, es decir, voy a trabajar con las 3, presión, volumen y temperatura. Nos vamos a dibujar al mismo tiempo, ¿ya les parece? A ver. Una muestra de 170 ml de nitrógeno gaseoso, reitero, si no les dice el recipiente, qué sé yo, un globo contiene gas, una llanta contiene gas, una garrafa contiene gas, entonces, bien, se dibujan un globito, una garrafa, o etcétera, y si no, pueden dibujar un círculo o una esfera o un cuadradito, ya los que ustedes gusten. A ver, dibujaremos como un cilindro, cualquier recipiente, pero tiene que ser recipientes. ¿Por qué voy a dibujar 2? Porque les reitero, siempre vamos a manejar un estado inicial y un estado final. A ver, nos pondremos acá abajito, inicial y final, siempre. Siempre vamos a tener eso. Una muestra de 170 ml de nitrógeno gaseoso se encuentra a 720 torricellis. Torricellis son unidades de presión, ¿ya? Y 80 grados centígrados. Lo mismo que hemos ido realizando. Inicial. La primera parte siempre en la mayoría te habla del gas, pero inicialmente, ¿cómo está? ¿En qué presión? ¿En qué volumen? ¿Y a qué temperatura? Aquí está el gas. Ahí está, 3 bolitas. Una muestra de 170 ml. ml, ¿a qué hace referencia? Al volumen, ¿verdad? Pondremos acá presión 1, inicial. A lo inicial siempre le llamamos 1. Volumen 1. Y temperatura 1. Sabemos que vamos a tener esos 3. 170 ml de nitrógeno gaseoso. ml hace referencia a volumen. Si les dice litros, también hace referencia a volumen. Ahí está. 170 ml.
de nitrógeno gaseoso. Acá de igual manera nos podemos anotar para que sea más nitrógeno. Este es el nitrógeno. Gaseoso, cuando es gaseoso, el nitrógeno así está, ¿verdad? En nuestras tablitas, el nitrógeno, pero podemos, cuando dice gaseoso, siempre va acompañado de un 2 pequeñito. Tal vez si recuerdan en las reacciones que hemos hecho, ¿por qué anota ese 2? Poníamos oxígeno 2 o cloro 2. Quiere decir, ese 2 que está a su ladito significa que es gaseoso, ¿ya? Nitrógeno gaseoso. Se encuentra a 720 torricellis. 720 torricellis. Torricellis son unidades de presión. 720 torricellis. Listo. Y a 80 grados centígrados. 80 grados centígrados. Sigamos leyendo. Punto. Esto lo voy a traer más acá. En la final también tenemos que tener, ¿qué? Presión, pero presión 2 por ser final, un volumen 2 por ser final y una temperatura 2 por ser final. Seguimos leyendo. Si la temperatura disminuye, ahí me está diciendo, les reitero, siempre tiene que manejar la situación de que algo sucede en la mañana, digamos, y el otro en la tarde. Acá me dice, perfecto, este gas estaba a una presión de 720 y temperatura de 80 grados centígrados. Si la temperatura disminuye, me está diciendo que después tal vez disminuye a 62 grados centígrados. Grados centígrados es temperatura, 62 grados centígrados. Perdón. Y presión de 790. Buscamos presión 790. Que es torricellis. Pregunta, inciso A, ¿qué volumen tendrá el nitrógeno finalmente? Si nos fijamos acá, inicial, están completitos, vean. Para el final, me falta el volumen, no me dice más. Tiene que haber 2 presiones, 2 temperaturas, 2 volúmenes al final. Pero acá me falta uno. Pero leo el inciso A y me dice, ¿qué volumen tendrá el nitrógeno? Finalmente, entonces acá pregunta. Y el inciso A no lo vamos a leer todavía para no confundirnos. Nos enfocaremos en el inciso A. ¿Qué fórmula nos plantea la ley combinada? ¿Por qué y cómo yo reconozco que es ley combinada? Porque tienen los tres, ¿vean? Los tres, presión, volumen, temperatura. Acá de la misma manera obviamente se va a reflejar presión, volumen, temperatura. En las otras 3 leyes pasadas siempre teníamos 2, siempre, pero ahí variaban quiénes estaban y quiénes no, pero siempre teníamos 2, 2, entonces ahí van a empezar a reconocer. Cuando lo tengan los 3 es ley combinada. Y la ley combinada nos dice que la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2, perdón. Esto lo vamos a dividir. Ahí está. Empezamos a buscar qué es lo que no tenemos, dónde se encuentra al que queremos encontrar. Nos dice acá, no tenemos volumen 2, tienen que estar completitos. Buscamos en nuestra fórmula, acá se encuentra, a ver, lo encerraremos. Volumen 2. Este volumen 2, vean, le está acompañando la presión 2 y la temperatura 2. Eso no puede suceder, tiene que estar solo, tiene que encontrarse en un solo extremo, es decir, solito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La temperatura 2, ¿qué está haciendo? Está dividiendo, vean. Entonces, está dividiendo primer miembro, segundo miembro. La temperatura 2 se está dividiendo. Al primer miembro va a pasar a multiplicar. Continuamente, la presión, vean, está multiplicando esta presión. ¿Por qué estoy despejando esto? Porque aquí está el volumen, tiene que estar solo. Está multiplicando. Al otro miembro va a pasar a dividir. A ver, ¿qué es lo que me queda? Imagínense, ya está volumen 2 solito. Volumen 2 va a ser igual. Copio todo esto, lo mismo. Presión 1
por volumen 1 sobre la temperatura 1. Ahí está. ¿Qué ha pasado con los demás? La presión que hemos dicho estaba multiplicada, va a pasar a dividir. Entonces acá a su ladito, a ver con el mismo color para los que aún siguen dudando. Hay presión 2, ¿es verdad? Ahí está, presión 2. Listo, ya, ahora la temperatura. La temperatura estaba dividiendo, ha pasado a multiplicar temperatura 2. Ahí está, con el mismo color. Ya está despejada, ya está solito el volumen 2, lo que tenemos que encontrar. Ahora sí podemos reemplazar los datos. Volumen 2 va a ser igual a la presión 1. Buscamos presión 1, volumen 1 y temperatura 1. Presión 1. En nuestros datos, en nuestro dibujito, ya nos olvidamos de la pregunta. Presión 1, ¿dónde se encuentra? 720 torricellis. Multiplicar por el volumen 1. 170 ml. Multiplicar por temperatura 2. El 2 está en el final. 62. Pero antes, nos olvidábamos. Acá al ladito lo voy a hacer. Lo que me olvidaba lo van a hacer acá abajito, ¿ya? Porque, a ver, voy a tratar de solucionar. Lo que manejábamos, ¿verdad? Kelvin. Manejábamos Kelvin. Siempre se maneja Kelvin. Gases maneja Kelvin. Para transformar Kelvin, otra vez, creo que hay nuevitos. Tengo que trabajar en grados Kelvin. Reitero o recordando, tenemos 4 escalas de temperatura centígrados, lo que nos muestra en la tele, ¿verdad? En La Paz se encuentra, qué sé yo, 15 grados centígrados. Teníamos Kelvin, Fahrenheit y Rankine. Los gases siempre, siempre, toda la vida trabajan en Kelvin. Nosotros acá tenemos grados centígrados, vean, grados centígrados. Entonces tenemos que transformar. Para yo obtener Kelvin, voy a agarrar los grados centígrados y simplemente le voy a sumar 273, ¿ya? Eso es lo que me olvidaba, no hay que olvidarse como yo, a un inicio hay que analizar esa parte, ¿ya? A ver acá mismo, temperatura. A esta temperatura, vean, está en grados centígrados. ¿Qué me dice mi fórmula? Solo sumarle más 273, más 273. ¿Cuánto les da? Me van a ayudar con sus calculadoritas, ¿ya? 80 más 273. 353, ¿verdad? Grados Kelvin, ya está en Kelvin. Ahora lo mismo acá. Está en grados centígrados, siempre, toda la vida, más 273. La temperatura 2, ¿cuánto le sale? Por favor, 62 más 273. ¿335? Ya, grados Kelvin. Ya tenemos Kelvin. Ahora sí, nuevamente, volvemos a nuestra fórmula. Eso analizarlo, por favor, antes. Presión 1, 720. Volumen 1, 770. Temperatura 2, ya no está 62, la Kelvin, 335. A ver, anotaremos. Presión 1, 720 con sus unidades, torricellis. Por el volumen 1, 170 ml. Por la temperatura 2, 335 grados Kelvin. Me dice dividir entre la presión 1, o perdón, la temperatura 1, que ya no sería 80, sino 353 por la presión 2. Solo nuestros dibujitos, 790. A ver, hagamos eso. Temperatura 1, 353 grados Kelvin por la presión 2, 790 torricellis. Ahí está. ¿Cuánto le sale esta división? Vamos a simplificar unidades. Antes, a ver, torricellis con torricellis se va, Kelvin con Kelvin y me queda ml. ¿Cuánto le sale? ¿Sí? Sale un número muy grande. ¿A ti quiénes más están?
91 millones, creo. Ah, ya. A ver a los demás. A ver, voy a salirme. Hemos dicho dividir. Ya ni modo. 720, 170. 720 por 170 por 335. ¿O tienen los datos? 335. Dividido entre 353. 353 por 900 a 790. 790. Ahí está. Van a ser los que no tienen la calculadora científica por 170 por ya dividido y paréntesis. Abren paréntesis. 353 por. Ahí está. Esto es para los que es lineal, sin el simbolito este, ¿verdad? De fracción o de división. Después de la división, si hay en el denominador una multiplicación, siempre se abre paréntesis o traten de abrir paréntesis. Si tienen uno, solo uno, entonces de la misma manera para acostumbrarse. Y sale 147,03 o 04. ¿Sale o nada? Ahora sí, Betsabe. ¿Sí? ¿Segura? Ya, 147,04. Acá dice 03. 036. Podemos anotar 036 o 04. Este 6 redondea el 3, pero con tal de que tengamos 2 o 3 como mencionaban. A ver, 147,036 nomás anotaremos. Acá estoy ya. Reitero, acá hemos hecho lo mismo, hemos ingresado a la calculadora, dividir, abrimos paréntesis y anotamos todo esto, cerramos paréntesis. Y tenemos la 147,036. ¿Qué unidades nos quedan? Allá hemos simplificado las unidades y tenemos mLs. Ahí está, mLs. Ese vendría a ser nuestro resultado del inciso A. Reitero, no olvidar por favor la conversión de la temperatura que siempre se trabaja en grados Kelvin. Solo le suman más 273 y vamos a obtener Kelvin. Ay, perdón, esto nuevamente para recordar. Ahí está. Ahora sí, el inciso A. Vamos por el inciso A. Recordando densidades, ¿ya? A ver, acá pondremos inciso B. Inciso B. Me dice calcular la masa del gas si al final su densidad es de 0,81 gramos sobre ml. La densidad lo expresábamos como una S, ¿verdad? Pero más larguita. Ahí está. Acá me dice si al final su densidad es 0,81, sus unidades, gramos sobre ml. ¿Qué me pide en el inciso B? Calcular la masa, calcular. Masa, ¿con qué letra lo expresamos? Con la letra M, ¿verdad? Calcular, no sabemos, calcular. Si al final su densidad es 0,81. ¿Cómo hacemos este ejercicio? A ver. Tenemos densidad, tenemos masa. Recordemos un poquito de la densidad. A ver, la densidad, para los que no recuerdan, a ver con color verdecito, nuevamente acá. La densidad es igual a la masa sobre el volumen. Esa es la fórmula de la densidad. Nos preguntamos, nos pide la masa. A ver, acá nos pide la masa. Bueno, tenemos masa, tenemos densidad, ¿sí? Perdón, nos pide la masa. ¿Tenemos densidad? Bueno, nos da en el inciso B. ¿Qué nos falta? El volumen. Pero acá me dice si al final, su densidad, al final, la palabra final. Entonces, ¿qué volumen debo usar? Final. Si me dice calcular la masa del gas en su práctica,
Calcular la masa del gas. Si inicialmente su densidad está Si inicial, ¿qué volumen voy a usar? Este. En sí, todos los ejercicios van a hacer el mismo procedimiento, pero acá es donde va a variar. Final, inicial. Si la masa del gas, si al un inicio, inicial, este volumen. Acá me dice sí, al final. Entonces, este volumen 2. A ver, retrocedamos. Volumen 2, acá está con signos de interrogación, pero yo ya lo había calculado. Entonces, acá está. Este es el volumen 2. A ver, calculemos. Yo sé que esta es la fórmula de la densidad. Me pide hallar la masa. ¿Tengo la densidad? Sí, acá están mis datos. El volumen tenemos, me dice final. Anotaremos. Volumen final. Ay, perdón. Lo haremos con el mismo colorcito. Volumen final. O volumen 2, tal vez, también, para no confundirnos. 147, 036 ml. Bueno, tenemos la densidad, tenemos el volumen, puedo despejar la masa. A ver, con esto nomás lo haremos. Densidad es igual, nuevamente para recordar, queremos masa. El volumen le está acompañando, miren, el volumen está con la masa. Entonces va a pasar, está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Vamos a tener acá lo siguiente. La masa, la masa va a ser igual. Copiamos a su ladito. ¿Quién era? La densidad, pero el volumen ha pasado a multiplicar. Entonces, el volumen. Reemplazamos. Masa va a ser igual a la densidad. ¿Cuánto es la densidad? 0,81. 0,81. 0,81 gramos sobre ml. Ay, perdón. Me lo están calculando. Esto lo voy a hacer más rápido. Masa va a ser igual a 0,81, perdón, gramos, así lo voy a poner ya, gramos sobre ml. Me dice por el volumen es 147,036 ml. Ahora sí, multiplicamos 0,81 por 0,36, ahí está. ¿Cuánto le sale? Vamos a simplificar unidades. ml con ml se va y vamos a obtener el resultado. La masa va a ser igual a la multiplicación de 0,81 por 147 por 0,36 o 0,036. ¿Cuánto le sale? A mí me sale 119. 119. Ah, ya. ¿Qué unidades? Gramos. Nunca olvidarse las unidades. Eso es todo. Esa es la masa del gas si al final la densidad es de 0,81. Entonces, les reitero, ¿hasta acá se ha comprendido o hay alguna duda tal vez de la densidad, de la masa o de la fórmula? ¿Sí? A los demás 36. Ya, 0,09. Sí, la densidad es una constante. La densidad, por ejemplo, del nitrógeno es de 0,81, pero va a variar sus unidades. A veces en el internet buscamos, qué sé yo, la densidad del nitrógeno y les da en kilogramos sobre metros cúbicos, en gramos sobre litros, y ahí es donde los numeritos van a variar. Pero es constante dependiendo a las condiciones. El nitrógeno, acá me dice gaseoso. Así se escribe gaseoso. Cuando vean un numerito a su ladito, pequeñito, es un gas. Ustedes directamente, ese es un gas. Pero si lo ven solito al nitrógeno, puede estar en estado líquido, puede estar en estado sólido, qué sé yo. ¿Ya? Pero a esas tres condiciones o tres estados de la materia varían sus densidades.
¿Por qué? Porque acá el gas está como que revoltoteando, entonces va a variar, ¿ya? Entonces acá está en estado gaseoso, solo para los gases. Otra pregunta, vamos a dibujar un neumático, ¿ya? Un neumático o una llanta. Un neumático que contiene 48 litros. Nuevamente, podemos dibujar a la primera, antes de leer, dos estados, inicial y final. Ahí está la llantita. Inicial y final. Lo primero, antes de leer, tal vez, sería lo aconsejable. Y nos colocamos inicial y final. Es lo que siempre vamos a tener. Ya, un neumático que contiene 48 litros de aire en condiciones normales. Esta palabrita quisiera que un poquito analicemos. En la primera práctica, en la parte introductoria de los gases, les había mencionado que averigua en condiciones normales, pero las vamos a volver a recordar de la tarea que han hecho antes de realizar este ejercicio. A ver, un breve, esto no es necesario que lo tengan en su cuadernito. Eh, Les explicaba La Paz, Santa Cruz y nivel del mar, ¿verdad? Ese famoso nivel del mar. En La Paz, obviamente, tenemos aire, todos estamos rodeados de aire y el aire es un gas, entonces por eso es muy importante el estudio de los gases. Sabemos que para estudiar los gases es presión, volumen y temperatura. En todos, en Santa Cruz de la misma manera, presión, volumen, temperatura. Al nivel del mar, en los países que se encuentran a nivel del mar, qué sé yo, Chile, diversos países que se encuentran a ese nivel de la misma manera, presión, volumen y temperatura. Y un dato más, ¿ya? Pero esas son las variables que siempre se estudian. En donde les mencionaba que en La Paz la presión es de 495, si no me equivoco. En Santa Cruz no recuerdo. Y a nivel del mar es una 770 o no, 760 milímetros de mercurio. Eso es por tablas, eso solamente les estoy explicando, ¿ya? Para diferenciar, ¿a qué me estoy yendo? Vean la presión, en La Paz es esto, 495. A nivel del mar la presión es 760. Es más, ¿verdad? 760 es mucho más que en La Paz. Por eso acá en la primera clase les explicaba que nuestros pulmones son más grandes y por eso no necesitamos mucho aire. En cambio, los que viven a nivel del mar, les reitero el ejemplo de los jugadores o las personas que llegan, ¿no? De otros países que se encuentran a este nivel, tienen problemas de respiración porque es más que todo por la presión. Ellos viven a esta presión y nosotros a esta. Por nosotros vivir a esta presión, nuestro aire es mucho menor, es muy poquito, pero nuestros pulmones han mutado en todos estos años, millones de años, y se han vuelto más grandes. Entonces, almacenamos un poquito de aire, luego agarramos el aire que está a nuestro alrededor. Pero estas personas necesitan mucho aire, mucho aire. Y al llegar a La Paz, no hay mucho aire por su presión y es por eso que necesitan oxígeno, mucho oxígeno, porque sus pulmones no han desarrollado, son tamaños ideales, tal vez decirlo así, y por eso necesitan mucho oxígeno. ¿A qué me voy? Todo está basado a un estándar. Por ejemplo, un ejemplo tal vez, cuando se van a pesar o a medir en el doctor, siempre les dicen, digamos, tal persona pesa 50, pero debería pesar 60. Es algo normal, algo de su talla. Les dice, tú mides 1,56, pero deberías pesar 60. ¿Por qué estás pesando 50? Lo normal es 60, ya tienen una regla. Lo mismo pasa aquí. La regla va a venir de los países que se encuentran a nivel del mar. Depende de ellos, nosotros. Por eso dicen, La Paz se encuentra, qué sé yo, 3.600 metros sobre el nivel del mar. Nos hace referencia a esos países que se encuentran a nivel del mar. Los del nivel del mar creo que se encuentran acá, digamos. Nosotros nos encontramos acá. Todo se engloba, depende a los países que se encuentran a nivel del mar. Entonces, hay datos por tablas, perdón, por tablas que nos mencionan
estos países, en donde las condiciones, a eso le llaman condiciones normales. Acá se los voy a escribir, me olvidé el fichero. La presión en los países del nivel del mar es de una atmósfera. Ay, perdón, acá lo anotaremos, una atmósfera. Pero sabemos que la presión se mide en atmósferas, en torricellis, como el anterior ejercicio, en milímetros de mercurio y PSIs, que lo vamos a manejar un poquito más adelante. Ya vamos a ir con calmita. También en 760 milímetros de mercurio. Esa es la presión en el nivel del mar, ¿ya? 760 milímetros de mercurio o una atmósfera. La temperatura en el nivel del mar, ay, acá es de 0 grados centígrados o también 273 grados Kelvin. Ahí está. El volumen a nivel del mar, algo constante, es 22,4 litros, que lo vamos a manejar más adelante, y los números de moles es un mol. De la misma manera lo vamos a manejar más adelante. A esto se llama condiciones normales, es decir, que en las ciudades que se encuentran a nivel del mar, las condiciones normales son estas, condiciones normales. Ay. Ahí está. Estas son las condiciones normales que les había pedido, pero estamos reiterando, ¿ya? Las condiciones normales a nivel del mar o directamente, condiciones normales es presión, una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. La temperatura es 0 grados centígrados o 773. El volumen en condiciones normales es 22,4 y N es el número de moles, un mol. Cuando les mencione la palabra condiciones normales, tienen que agarrar estos datos, ¿ya? Les reitero, cuando vean la palabra condiciones normales en los gases, deben tomar en cuenta estos datos. Estos datos ya están en tablas, nunca van a cambiar, nunca, nunca, nunca. A menos que, qué sé yo, Chile se hunda o, qué sé yo, su altura crezca, pero no va a pasar. Entonces, estos datos es por tablas, es algo estable. De acuerdo a esto, nosotros nos medimos, La Paz nos medimos de acuerdo a estas condiciones. Les menciono esta palabra, tomar estos datos. Ahora sí, un neumático que contiene 48 litros, acá vamos a reiterar, antes podemos poner presión 1, presión 1, volumen 1 y temperatura 1. Siempre en la primera parte me va a hablar de algo inicial. Un neumático que contiene 48 litros de aire. 48 litros. Litros hace referencia a volumen. 48 litros. Acá no es más, tal vez. Aquí tenemos aire. Ahí está. En condiciones normales. Me menciona esta palabra, ya me tengo que ir a mi tablita, a esta tablita. A ver, les voy a enviar el ficherito, ¿ya? Por si acaso, si es que no han hecho la tarea. Pero es la primera. A ver, nos dice en condiciones normales. Bueno, hasta aquí debe ser el primero, inicial. ¿Qué es lo que me falta? La presión y la temperatura. Me dice, este neumático contiene 48 litros de aire en condiciones normales. ¿Qué me falta? Presión, temperatura. Entonces, de esta tablita voy a sacar esos dos datos, presión y temperatura. Primero la temperatura. Acá me dice usar 0 grados centígrados o también puedes usar 273. Pero ¿qué sabemos? En los gases siempre trabajamos en Kelvin. Entonces, ¿esto para qué lo vamos a usar si después vamos a volver a transformar? Entonces usamos 273. 273 grados Kelvin. ¿Qué pasa con la presión? La presión lo voy a dejar en un momento, ¿ya? ¿Por qué? A ver, en el final vamos a tener lo mismo. Presión 2, volumen 2 y temperatura 2. Lo mismo. Seguimos leyendo.
¿Qué presión en milímetros de mercurio tendrá el neumático después de un tiempo si la temperatura aumenta a 26? A ver, completaremos. Si la temperatura aumenta a 26 grados centígrados y su volumen a 60 litros. A ver, 60 litros. Otra vez. ¿Qué presión en milímetros de mercurio tendrá el neumático en milímetros de mercurio? Acá me faltaba una presión, ¿verdad? Podría usar una atmósfera o 760. Si acá ya me dice en milímetros de mercurio, entonces usaré esta, ¿verdad? 760. Acá, 760 milímetros de mercurio. Tendrá el neumático después de un tiempo, me está hablando de un estado final, ha pasado un tiempo, qué sé yo. Si la temperatura aumenta, esta temperatura tenemos inicialmente, ha cambiado a otra, me dice, a 26 y su volumen a 60. Me dice calcular esta presión. Acá vamos a poner igual, no sabemos cuál es la presión. Ay. Nuevamente acá, tenemos grados centígrados. Para volverlo Kelvin, más 273. La temperatura 2, ¿cuánto le sale? 299. 299 grados Kelvin. Reitero, solamente suman más 273. Acá ya está en Kelvin, no hay que hacer absolutamente nada. Nuevamente tenemos nuestra fórmula de la ley combinada que nos dice que la presión 1 sobre el volumen 1, la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2, todo esto divididos entre sus temperaturas, 1 y 2. ¿Qué nos pide? La presión 2, ¿verdad? Presión 2. A ver, ubiquemos a la presión 2. Acá se encuentra, acá está la presión 2. Perdón, la presión número 2. ¿Quién le está acompañando? El volumen y la temperatura, vean, tienen que estar solito. Entonces, este volumen está multiplicando, va a pasar a dividir. Esta temperatura está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Ahora sí, hagamos. Se queda solito presión 2, nuestro objetivo, igual. Copiamos lo del otro lado tal como está, presión 1 por volumen 1 sobre la temperatura 1, tal como está. Pero los que se suman a este lado, ¿quiénes son? A ver, esta temperatura 2 estaba dividiendo, ha pasado a multiplicar. Entonces está acá al ladito, acá, por temperatura 2. Y la presión o el volumen 2 que se encontraba acá, estaba multiplicando, ha pasado a multiplicar acá abajito. Volumen 2. Ahora sí, reemplazamos datos. Ya tenemos la presión 2 despejada. Presión 2 va a ser igual. Presión 1, nos fijamos nuestro dibujito. P1, 760 milímetros de mercurio. Por el volumen 1. Volumen 1 en mi gráfica es 48 litros. Por la temperatura 2 en mi gráfica T2, 299 grados Kelvin. Todo esto dividido entre lo siguiente. Temperatura 1. Buscamos nuestra gráfica, es 273 grados Kelvin por el volumen 2, 60 litros. Ahora sí, me lo dividen y yo voy a simplificar unidades. Grados Kelvin con grados Kelvin. Sí, igual a fónicos. ¿Cuánto les sale? Presión 2 va a ser igual a... ¿Los demás están de acuerdo? Sí, ¿no? Las unidades, que me quedan milímetros de mercurio. Eso es todo. Lo único acá tal vez que quería explicarles, que tal vez ya lo estaban manejando. Bueno, en ejercicios no lo hemos usado, pero en la tarea sí les había pedido las condiciones normales. Acá, un neumático contiene 48 litros en condiciones normales. Nosotros sabemos que tenemos 3,
Sí o sí, presión, volumen, temperatura. Nos da el volumen. Nos dice en condiciones normales. Lo demás tenemos que sacar de esta tablita. Punto. ¿Qué presión tendrá? Me está hablando de otra presión. Acá ya tenía una presión llenada, de otra presión, entonces debe ser el final. El neumático, después de un cierto tiempo, si la temperatura aumenta a 26 y su volumen a 60 litros. Y realizamos el ejercicio. ¿Se ha comprendido hasta acá o hay algo que no se está entendiendo muy bien? Chicos, Yo he perdido, profe. los demás no se queden callados. Siempre inicial, final. Sí, sí, sí. Qué bueno, ya. Acá tenía un ejercicio, pero como que ya va a ser hora, no quiero presionarlos. Como vamos a tener clases virtuales, tampoco quiero que se cansen. A ver, vamos a leer un rápido vistazo, ¿ya? A una temperatura de 25 grados centígrados y la presión de 690 milímetros de mercurio, cierta cantidad de oxígeno ocupa un volumen de 80 ml. Lo primerito siempre es un inicial. Pregunta, ¿cuál será el volumen ocupado? Acá ya me menciona volumen, acá otra vez volumen, entonces es un final. ¿Ya? ¿Cuál será el volumen ocupado por el gas en condiciones normales? Ahora las condiciones normales están en el estado final y realizamos el mismo procedimiento. Acá en el ejercicio